Hay un sentimiento que solo la música puede crear. Estás manejando, estás cocinando, estás haciendo algo completamente sin importancia, y de repente suena una canción. Y en menos de 3 segundos ya no estás donde estás. Tienes 17 años otra vez, estás enamorado otra vez. Estás en un lugar que ya no existe con personas que ya no ves. Los científicos lo llaman memoria autobiográfica involuntaria. Nosotros simplemente lo llamamos una gran canción. Esta noche tenemos 10 de ellas, y al menos una de estas te va a llevar a un lugar al que no has vuelto en mucho, mucho tiempo. Hay voces que no solo cantan, confiesan, y Ray Charles tenía esa clase de voz. Para 1960 ya había cambiado el sonido de la música americana, fusionando el gospel, el blues y el soul en algo que nadie había escuchado antes. Pero Georgia on My Mind era diferente. Era tranquila, era dolorosa, era la añoranza convertida en sonido. La canción había sido escrita en 1930 por Hoagy Carmichael, pero Ray Charles no simplemente la grabó, la habitó. Su voz envolvía cada sílaba como alguien que sostiene algo precioso, algo que teme perder. Cuando cantaba esa palabra, Georgia, se sentía menos como un lugar y más como una persona, como un amor que siempre está fuera de alcance. Ray Charles nació en Georgia. Para cuando la grabó, había sido ciego desde la infancia. Había sobrevivido la pobreza, la pérdida y la adicción. Cada onza de esa vida se derramó en su interpretación. Nada era actuación, todo era real. El estado de Georgia la declaró oficialmente su himno estatal en 1979, no porque fuera pulida, sino porque era verdadera. ¿Hay algún lugar de tu pasado al que una canción te regresa de inmediato cada vez que la escuchas? Déjalo en los comentarios. Hay canciones que no solo describen el desamor, son el desamor. Si Ray Charles tenía la voz de la confesión, Roy Orbison tenía la voz operática. Y Crying, lanzada en 1961, puede ser la expresión más pura de la pérdida jamás puesta en música en la era del rock. La historia detrás de la canción es casi insoportablemente simple. Orbison se cruzó con una exnovia en la calle. Creía haber superado esa relación. Luego vio su cara, y se dio cuenta con absoluta claridad de que no había superado nada. Ese único momento de silenciosa devastación se convirtió en el arco completo de la canción. Lo que hace a Crying tan extraordinaria es lo que Roy hace con su voz. Comienza casi tranquilo, diciéndose a sí mismo y al oyente que está bien. Y luego, nota a nota, octava a octava, la verdad sube a la superficie. En el coro final, esa voz se eleva a un registro que parece imposible, como si el propio dolor hubiera recibido una garganta y aprendido a cantar. Roy Orbison era un hombre tranquilo y tímido que usaba gafas oscuras en el escenario no como un truco, sino porque una vez olvidó sus lentes de prescripción en un bus de gira y simplemente nunca dejó de usarlas. Detrás de ese exterior sereno, vivía la voz emocional más volcánica de la música popular americana. Crying lo demostró sin ningún argumento posible. Tres chicas, un golpe de bombo y un sonido que recableó a toda una generación. En el momento en que ese bombo cae al inicio de Be My Baby, algo sucede en tu cuerpo. Tu pulso se ajusta, tu estado de ánimo cambia. El productor Phil Spector llamaba a su técnica de producción el muro de sonido. Con Be My Baby, construyó ese muro tan alto y tan ancho que parecía que el universo entero estaba comprimido dentro de 3 minutos de vinilo. Ronnie Spector tenía apenas 19 años cuando se acercó a ese micrófono. Su voz tenía una dulzura cruda y temblorosa que ningún truco de estudio podía fabricar. Era juventud, era deseo, era anhelo, y golpeó a cada adolescente en América como un rayo. Brian Wilson de The Beach Boys dijo después que Be My Baby era el mejor disco pop jamás grabado. La ponía en repetición, a veces entre lágrimas, tan abrumado por su perfección que lo paralizó creativamente durante meses. Esa es la marca de un disco verdaderamente extraordinario. No solo te conmueve, te hace sentir que nada de lo que puedas crear
jamás podría ser tan hermoso. Las Ronettes nunca tuvieron otro éxito tan grande, pero un momento perfecto vale más que 100 decentes. Hello, darkness, my old friend. Paul Simon tenía 22 años cuando escribió The Sound of Silence. Se encerraba en el baño de la casa de su infancia en Queens, apagaba todas las luces y se sentaba en la oscuridad con su guitarra. Decía que la oscuridad lo ayudaba a concentrarse. Lo ayudaba a encontrar las palabras que no podía hallar a la luz del día. Lo que salió de esa oscuridad fue un poema sobre la desconexión, sobre personas rodeadas de multitudes y sin embargo profunda, insoportablemente solas. En 1965, ese sentimiento no tenía nombre, pero esta canción lo nombró, y millones de jóvenes americanos la escucharon y exhalaron en silencio, como si alguien finalmente hubiera dicho en voz alta lo que habían estado cargando solos. Originalmente lanzada en el 64 sin casi ninguna respuesta, la canción fue remezclada en silencio por el productor Tom Wilson, quien añadió bajo eléctrico y batería mientras Simon y Garfunkel ni siquiera estaban en el estudio. Cuando fue relanzada en el 65, llegó al número 1. Hay algo inquietante en saber que esta canción casi desaparece, que una pieza de arte construida con tanta precisión para perdurar casi se perdió en el silencio. Pero las grandes cosas tienden a encontrar los oídos que las necesitan. ¿Alguna canción te ha encontrado en el momento exacto de tu vida en que la necesitabas? Solo escribe el título aquí abajo. John Phillips escribió California Dreaming en un apartamento de Nueva York en pleno invierno. Él, Cass Elliot y Michelle Phillips estaban apretados juntos, con frío y sin dinero, mirando un cielo gris de ciudad. California, cálida y dorada, se sentía como otro planeta completamente. La canción que crearon de ese anhelo es engañosamente simple. Un paseo hacia la iglesia en un día frío. Hojas marrones. Un predicador cuyas palabras no alcanzan del todo el alma. Pero debajo de esa simplicidad hay algo enorme. La sensación de estar en un lugar al que no perteneces. El profundo dolor por un lugar que se siente como hogar. Cuando la voz de Denny Doherty se une a la de Cass Elliot a la mitad de la canción, algo se abre. Esas armonías se hinchan como aire cálido que llega desde la costa del Pacífico. Por 3 minutos estás ahí. El sol brilla, las palmeras se mecen, y todo lo difícil de la vida parece muy, muy lejos. Eso es exactamente lo que hace una gran balada. No solo describe un sentimiento, crea el sentimiento dentro de ti. La interpretación vocal más imitada de la historia. Y nadie jamás se ha acercado a esta. Unchained Melody no era una canción nueva en 1965. Había sido grabada por docenas de artistas desde su lanzamiento original en el 55. Pero cuando Bobby Hatfield se acercó al micrófono, solo, sin su compañero Bill Medley, algo cambió permanentemente en la música americana. El productor Phil Spector le dio a Bobby una instrucción simple ese día: cántala como si tu vida dependiera de ello. Y Bobby Hatfield hizo exactamente eso. La interpretación vocal de esta grabación es casi demasiado para absorber en una sola escucha. Comienza como un susurro, una súplica silenciosa, y se construye hasta convertirse en algo tan crudo y enorme que abandona los límites de la música pop por completo. Se convierte en una oración, un grito desde el lugar más profundo de un ser humano, extendiéndose a través de la distancia y el tiempo hacia lo único que haría que todo estuviera completo. La canción encontró una segunda vida en 1990, cuando fue presentada en la película Ghost, y una generación completamente nueva la descubrió y sintió exactamente lo mismo que cada generación anterior había sentido. Porque el anhelo no envejece, la necesidad de estar cerca de alguien que amas nunca pasa de moda. Un chico de 19 años escribió esto en un bus de gira a medianoche. Se convirtió en una de las canciones más emotivas del siglo. Justin Hayward tenía solo 19 años cuando escribió Nights in White Satin. Era el miembro más nuevo de los Moody Blues, viviendo en buses y en hoteles baratos, atravesando un calendario de giras implacable. Su novia le había regalado un juego de sábanas de satén blanco. No podía dormir.
Tomó su guitarra en la oscuridad. Y en esa hora tranquila e inquieta, la canción llegó. Lo que hace a esta canción abrumadora es su paciencia. No tiene prisa. Se construye lentamente, como la marea que entra. Las cuerdas aparecen de a poco, envolviéndose alrededor de la voz, hasta que todo el arreglo se siente como estar dentro de una catedral hecha enteramente de sonido. Y cuando el poema hablado aparece al final de la versión del álbum, entregado en silencio sobre la orquestación, algo en el oyente se abre. Cuando fue lanzada por primera vez en el 67, no fue un éxito masivo. Pero cuando fue relanzada en el 72, subió en las listas de todo el mundo. Porque algunas canciones necesitan tiempo, necesitan oyentes que estén listos para ellas. Eso es lo extraño y hermoso de la gran música. Te espera. Aguanta la respiración hasta que finalmente estás listo para escucharla. La primera vez que escuchaste esta, ¿dónde estabas? Cuéntanos abajo. Cuando A Whiter Shade of Pale fue lanzada en el verano de 1967, nadie podía clasificarla del todo. No era realmente rock, no era realmente clásica. Tomaba del Aaron a G-string de Bach, pero lo transformaba en algo completamente nuevo, algo que pertenecía a ese extraño e inquieto verano del 67 de una manera en que nada más lo hacía. La voz de Gary Brooker era más vieja que sus años. Curtida, sabia, llevaba cada línea con la gravedad de un hombre cargando algo pesado y precioso. Y las letras mismas, vívidas y surrealistas, referencias a fandangos y al cuento del molinero y a una virgen vestal, pintaban imágenes que no tenían del todo sentido racional, y sin embargo tenían perfecto sentido emocional en algún lugar más profundo. La melodía del órgano Hammond es una de las más reconocibles en toda la música popular. 8 notas. Eso es genuinamente todo lo que se necesita. 8 notas y estás de vuelta en un sentimiento muy específico. La sensación de estar al borde de algo enorme, incierto y eléctrico, sin saber exactamente qué viene después, pero sabiendo con absoluta certeza que importa. 60 años después, la canción sigue siendo descubierta. Sigue deteniendo a las personas en seco. Sigue haciéndolas sentir algo que no pueden nombrar. Un camino, un hermano y una frase que detuvo a toda una generación. Hay una historia detrás del título que se remonta a más de 100 años. Un niño cargaba a su hermano menor con discapacidad sobre su espalda subiendo una larga colina. Cuando un transeúnte preguntó si el peso era demasiado, el niño levantó la vista y respondió sin dudar: "No pesa. Es mi hermano". Esa frase se convirtió en el alma de esta canción. Bobby Scott y Bob Russell la escribieron en el 69, y cuando los Hollies la grabaron, Alan Clark entregó una interpretación que era algo cercano a lo extraordinario. Suave en la apertura, firme en el medio. Para el tramo final se había convertido en algo cercano a lo sagrado. Neil Diamond, Donovan y Elton John fueron parte de la historia de esta canción en diferentes etapas. Elton John tocó el piano en la grabación original de los Hollies como músico de sesión, meses antes de que alguien fuera de Londres conociera su nombre. Pero lo que hace a la canción atemporal es su mensaje, entregado sin ira, sin sermones. Solo una convicción tranquila e inquebrantable de que ninguna persona debería cargar jamás su peso sola. En una década desgarrada por la guerra, la protesta y el dolor, ese mensaje no solo resonó, sanó algo. Deja un corazón en los comentarios si sabes exactamente en quién pensaste ahora mismo. Paul McCartney se despertó una mañana en 1965 con una melodía completa en su cabeza. Estaba tan convencido de haberla tomado inconscientemente de otra canción que pasó semanas tocándosela a músicos y amigos, preguntando si alguien la reconocía. Nadie lo hizo. La melodía era completamente suya. La guardó durante meses sin letra. La tocaba en demos usando una letra provisional tan ridícula que hizo que todos a su alrededor prometieran no repetirla jamás. Luego, una tarde en Portugal, sentado junto a una piscina con un cuaderno, las palabras reales finalmente llegaron. Yesterday, all my troubles seem so far away. Y la sombra de algo que no deja de doler.
Grabada solo con la guitarra acústica de Paul y un cuarteto de cuerdas, ningún otro Beatle tocó una sola nota en la canción. Yesterday ha sido versionada más de 2.200 veces. Tiene el récord mundial Guinness como la canción más versionada jamás grabada. Ha sido reproducida en la radio americana más de 7 millones de veces. Pero nada de eso es la razón por la que está en el número 1 esta noche. Está en el número 1 porque sin importar cuántas veces la hayas escuchado, sin importar cuántos años hayan pasado, en el momento en que esa voz comienza, algo en ti se abre. 10 canciones, 10 ventanas al alma de una década. Si alguna de estas baladas trajo de vuelta un recuerdo esta noche, un lugar que solías conocer, una persona que solías amar, una versión de ti mismo que casi habías olvidado, entonces la música hizo exactamente lo que siempre estuvo destinada a hacer. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas 10 te golpea más fuerte. ¿Cuál te lleva a algún lugar en el momento en que suena la primera nota? Esto fue Rock Memories, donde el pasado todavía suena fuerte.